Entonces, la vez pasada, bueno, antepasada, ¿verdad? Vimos este ejercicio del péndulo y llegamos a partir de las sumatorias de fuerzas en la dirección radial y zeta, ¿verdad? Que fue el sistema de coordenadas que usamos para el ejercicio. Obtuvimos lo que se llama la ecuación de movimiento a partir de la sumatoria de fuerzas en zeta. Y se llama ecuación de movimiento porque vean que relaciona las variables, ¿verdad? Relaciona el parámetro o grado de libertad del péndulo simple, que es ese zeta, ¿verdad? Relaciona las variaciones de zeta en el tiempo, ¿verdad? Vean que es una ecuación diferencial de segundo orden y que después tuvimos que aproximarlo, ¿verdad? Aproximar la ecuación, la función seno con función zeta, ¿verdad? Para linearizarlo, en otras palabras, que se puede, ese paso se llama linearizar, ¿verdad? Es muy importante y después se va a aplicar, yo creo, no sé si ustedes vieron esto en trabajo virtual, ¿verdad? O no, pero este es, digamos, es también una de las técnicas que se usa en trabajo virtual para resolver los ejercicios, ya que el trabajo virtual lo que hace es darle un movimiento muy pequeño, y hace muy pequeño, todas las cosas, todos los movimientos son tangenciales, ¿verdad? Son infinitesimales, muy pequeños. Entonces, al hacer ángulo muy pequeño, ¿verdad? Menor de 20 grados, entonces yo puedo aproximar esta función seno con zeta, ¿verdad? Con una buena exactitud para lo que yo ando buscando, no hay ningún problema. Ok, aquí la pregunta del siempre, es decir, si ustedes ven el procedimiento es así, ¿verdad? O sea, hay un procedimiento, definición de sistema de referencia, ¿verdad? O la escogencia de una referencia. Después hay que hacer DCL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre, de acuerdo a la referencia, ¿verdad? O sea, con base en referencia usted pone todas las cosas ahí. Esto es a diferencia de estática. Estática usted hace el DCL de una vez, ¿verdad? Y usted suma fuerzas a como quieran. Como es igualado a cero, usted pueden sumar momentos positivo así, positivo así, positivo para arriba, para abajo, como ustedes quieran. Aquí no, ¿verdad? Aquí recuerden, aquí no pueden sumar las fuerzas a donde ustedes quieran. Tienen que sumar estrictamente de acuerdo a la referencia, ¿verdad? O sea, aunque vean que en E sub zeta techo solamente hay una sola fuerza, no puedo sumarlo y no puedo decir, bueno, entonces voy a decir que es positivo. No, no se puede, ¿verdad? Tiene que estar acorde a esa una referencia. Y una vez sumado las fuerzas, generado las ecuaciones, que las ecuaciones, esas ecuaciones se llaman ecuaciones gobernantes de la dinámica, ¿verdad? Del equilibrio dinámico. Y después se resuelve y obtengo la solución, ¿verdad? O sea, el procedimiento es estándar y es igual que estática, ¿verdad? Es totalmente igual, nada más que tengo que considerar en ese curso, vean que remarqué aquí esas fuerzas inerciales o fuerzas dinámicas o fuerzas ficticias, como quieran llamarle, que toman en cuenta ese aporte dinámico. Eso es lo único que cambia en este curso. Ahora, como lo comentaba, ¿verdad? Como muchos problemas, está en movimiento, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón y lo más importante es en cuál posición tengo que hacer el DCL, ¿verdad? Una vez hecho el DCL, ya el que sigue es nada más seguir, ¿verdad? Con cuidado y trabajarlo. Tal vez uno se pregunta, bueno, dibujo está así, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me da dibujo? ¿Qué pasa si tengo que inventar un dibujo y hacer el DSL así con la mano? ¿En cuál lado dibujo? ¿Derecho o izquierdo? Quizás uno puede decir, si no, tal vez me hubiera ocurrido hacerlo en el lado izquierdo. Pero si yo hago en el lado izquierdo, ¿cómo deberían ser el sistema de referencia? Esa es la pregunta y es muy importante. Que a veces uno no sabe en cuál lado hace, ¿verdad? Vean que si yo hago en el lado izquierdo, ¿cómo deben ser el sistema de referencia? ¿Les parece que sea así? E sub zeta, E sub rho. Acorde a este, ¿no? Que sea consistente, ¿verdad? Consistente con la dirección. Y aquí también sería ángulo zeta, ¿de acuerdo? ¿O no? O sea, ¿qué pasa si hago un DCR en ese lado? Ok, vamos a hacer una paréntesis, ¿verdad? Una paréntesis acá. Si yo hago en el otro lado, yo defino con ese mismo sistema de referencia, ¿verdad? Y aquí está E sub rho, E sub zeta, y aquí zeta, pongo las fuerzas mg, tensión,
Si suma fuerzas en el subrotecho, no hay cambio, ¿verdad? Pero si ustedes suman fuerzas en cita, se dan cuenta que el signo cambiaría. Sería mg, ¿verdad? También se necesita. Mg sensita es igual a ¿qué? Masa por aceleración transversal, que es rho cita 2 puntos más 2 rho punto cita punto. Ya sabemos de que rho punto es constante, 0. Entonces se va a la masa, quedaría la ecuación que es G sen cita igual a L cita 2 puntos, pero si yo paso al otro lado, me quedaría L cita 2 puntos menos G sen cita igual a 0, y si uso la aproximación, igual a cita, llegaría a L cita 2 puntos menos G cita igual a 0. Y si ustedes meten la solución de Euler acá, ¿verdad? Solución de Euler, él le va a dar que le dice que cita es e a la st, cita 2 puntos bajo 2 veces, ¿verdad? Meto en la ecuación, va a llegar a que L es al cuadrado e a la st menos g e a la st igual a 0. Llego a la ecuación característica, L es al cuadrado menos g por e a la st igual a 0. Perdón que lo hago rápido, nada más cambia un signo, ¿verdad? Y resulta que yo, aunque cambia un signo, las cosas cambian por completo. S termina siendo más o menos, pasa hacia otro lado, positivo, pasa digamos, el cuadrado a otro lado, como raíz cuadrada, queda más o menos g entre L. Y la solución final, ¿verdad? Quedaría cita igual a por E de más G entre L por T más B E a la menos G entre L por T. Y si ustedes grafican esto, no importa cómo serían los constantes iniciales, son constantes. Lo grafican, esta no es sinusoidal. La respuesta. Si no es como algo así. Si no es algo así. Exponencial, ¿verdad? Algo suave, ahí va el tiempo. Asintótico, ¿verdad? Depende quién es más grande, A o B. Entonces, vean, siempre que es problema donde el fenómeno es oscilatorio, vean que este péndulo oscila es que es periódico en movimiento, ¿verdad? Va y viene, va y viene. La solución tiene que ser números complejos. ¿Por qué? Números complejos es su invento que Euler creó, ¿verdad? Es un artificio matemático que Euler inventó para lidiar con problemas oscilatorios, ¿verdad? A través de ese círculo complejo que da vuelta, ¿verdad? Una vuelta que da es un ciclo y vuelve a un lugar, ¿verdad? Ahí va dando vueltas. Pero el tema que vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasó aquí entonces? Que yo cuando hago otro lado, ¿verdad? No me da. Y bueno, usted me dice, bueno, entonces cambie el signo aquí, ¿verdad? Cambie el signo a algo y ya le da. Ok, la pregunta es, entonces tengo que estar bateando para ver cuál es el signo. Y es ejercicio que es sencillo, ¿verdad? Entonces, si fuera algo más complejo, ahí sí no tengo, ya, si bateo de fijo me voy a equivocar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Alguien lo ha encontrado en algún lado? O sea, algo está bien, algo no está bien. Le van a alguien, vamos a ver. También puede contestar por el chat, ¿verdad? Si no tiene micrófono. Este, eh, no sé, es que no sé quiénes pueden contestar. Bueno, vamos a ver, Randa, usted que siempre es muy interactivo, ¿qué dice usted?
Profe, pero aquí eh, la dirección del vector E sub zeta es hacia donde va el péndulo, ¿verdad? O va hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, esa es una buena observación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo dónde poner ese vector? O sea, si yo pongo ese vector para acá, ya está bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál dirección poner? ¿Sería eso arbitrario o no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque yo sé que yo pongo hacia otro lado del vector unitario ya me da. Pero entonces, ¿cómo se me ocurre eso para cualquier problema? ¿Cómo sé yo cuál es la dirección correcta? Vamos a ver. Eh, hay gente que no los conozco, ¿verdad? Pero yo tengo aquí una lista. Si pueden decir, me dicen, si no pueden decir, me escriben en el chat que no pueden hablar. Tengo aquí en la primera que es Nicole Sequeira, no sé qué dice. Nicole, no sé si está por ahí. Ok. José María, Pac, José María, Buenas, profe. voy a hablar. Sí, 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 aquí estamos. No sé si se escucha bien. sí se escucha. Eh, yo cuando, bueno, ahora que está viendo que lo está haciendo de ese lado, digamos, cuando escogió el subcita, digamos, yo lo hubiera escogido como el rojo, porque siento que la dirección del movimiento eh, estado de ese lado desde un inicio con el rojo, no con el verde. Si hubiéramos escogido, digamos, ese lado del No, se no escucha sé si me se escucha muy cortado, pero sí, sí más o menos capto la idea de que es por el movimiento, ¿verdad? Que usted escoge el rojo, ¿verdad? Que es hacia este lado, ¿verdad? Del movimiento. No sé si lo entendí bien. Sí, pero igual, digamos, alguien puede pensar lo contrario, ¿verdad? Pensar que es consistente con rueda de mano derecha, ¿verdad? Vean que es ro, ro hacia abajo, cita y Z, ¿verdad? Z hacia afuera del plano. Si ustedes se fijan en los apuntes, sí, sí, no hay problema. Si se fijan con los apuntes, de hecho, este RAW y ese cita verde está acorde a cómo están los apuntes. La gente puede decir, pero los apuntes están así y yo uso lo que están los apuntes, ¿verdad? Entonces, bueno, este detalle es muy importante y muchas veces es porque eh, nos falta un detalle en el uso de coordenadas polares, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Es que es un detalle que a veces es muy lógico y uno no lo piensa dos veces cuando estamos trabajando con coordenada rectangular. Todos es una coordenada, tienen dos detalles, bueno, varios detalles mejor dicho, no solo dos. Primero es que tiene un origen, ¿verdad? Aunque sea rectangular, tiene origen. Aquí, por supuesto, origen ya está definido, ¿verdad? Origen es O, ¿verdad? Aquí no hay problema. Segundo, hay una dirección positiva hacia donde aumente la magnitud. Por ejemplo, X y Y. La variable, ¿verdad? Vean que la variable tiene dirección, o sea, hay una dirección que indica hacia dónde aumenta esos valores que se llama IJ. Y ese IJ, la dirección hacia donde apuntan, es la dirección hacia donde aumentan los valores. Desde 0 hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, ¿verdad? Aquí está el detalle. En coordenadas rectangulares, como es tan lógico, a veces uno pasa por encima, ¿verdad? Uno se sobreentiende. Pero en coordenadas polares, vean que mis referencias es E sub rho y E sub zeta, ¿verdad? Y los parámetros es rho y el zeta. Entonces,
Rho, por supuesto, Rho no hay nada que discutir, porque Rho aumenta, vean que E sub Rho, ¿verdad? Va para afuera. Entonces, de origen, ¿verdad? El Rho aumenta para afuera. Vean que aquí es como un cierre, ¿verdad? Y la flecha apunta hacia afuera. Hacia acá aumenta. Entonces vean que la dirección hacia donde aumenta el valor de Rho es consistente con el vector unitario. ¿Cuál es el problema de zeta? Que zeta no tiene una dirección definida. Zeta es circular, ¿verdad? Zeta da vueltas. Entonces la pregunta es, ¿cuál primero, verdad? Pues yo creo que tal vez algunos no vieron los videos, ¿verdad? Por eso es que el clave es, ok, ¿dónde es el origen de zeta? Porque x y y, en caso de coordenada rectangular, tienen un cero. ¿Cuál es el cero de zeta? Ese es el primer paso. Y por supuesto, ¿verdad? Como el movimiento es simétrico respecto al eje vertical, conviene definir al eje vertical como zeta igual a cero. Conviene, ¿no? Entonces, si es así, ok, ¿hacia cuál lado es positivo? Esa es la pregunta clave. Por eso es que si yo defino que hacia la derecha es positivo, entonces está bien esta definición de E sub zeta. E sub zeta es positivo hacia la dirección donde apunta, ¿verdad? Hacia donde aumenta, zeta positivo, ¿verdad? O sea, apunta hacia la dirección hacia donde aumenta el valor de zeta. Y si es así, si fuera de este lado, ¿cuál sería el valor de zeta? Sería menos zeta. Igual similar a este x. Vean que hacia un lado es x, hacia otro lado es menos x, porque es el lado negativo, ¿no? Es contrario a vector unitario y. Aquí, si yo uso, si es una referencia a verde, digamos, no uso el rojo, ¿verdad? Si uso el verde, entonces el zeta, que es 0, ¿verdad? En la línea vertical, hacia la izquierda sería un zeta negativo. Hacia la derecha es un zeta positivo, para ser consistente con ese vector unitario E sub zeta techo. Si yo uso este vector unitario rojo, E sub zeta techo, entonces este ángulo, ¿verdad? En el lado izquierdo sería positivo y más bien el otro lado sería negativo, ¿verdad? Entonces, siempre debe haber esa correspondencia, la consistencia entre la dirección que apunta el vector unitario y la dirección hacia donde aumenta los valores de la escalar, ¿verdad? De la variable que del sistema de referencia en uso. Entonces, me explico. Así. Entonces, yo borro este rojo, uso de verde, que es el igual, pero zeta es negativo, ¿verdad? Menos zeta, mete zeta aquí en menos en zeta, ¿verdad? Y aquí sen zeta es negativo, ¿verdad? Y aquí sería negativo, negativo, negativo y ya aquí negativo, entonces cambia el signo, da vuelta al asunto, ya se vuelve a como estaba inicialmente, ¿ok? ¿De acuerdo? No sé si me explico con esta explicación, que es un detalle muy importante sobre el uso de coordenadas polares. Tiene un origen y de origen empieza a aumentar hacia una dirección zeta, ¿verdad? Entonces, hacia donde aumente zeta, también esa debe ser la dirección que apunte el vector unitario E sub zeta techo. ¿Estamos? Profe, entonces, E sub zeta techo siempre va a apuntar, no hacia donde vaya bueno, sí, hacia donde va el péndulo. Si va hacia la izquierda, va a apuntar hacia allá, aunque del lado izquierdo sea un zeta negativo, porque yo defino positivo hacia la derecha. En realidad puede definir como usted quiera, ¿verdad? O sea, en realidad lo importante, yo también puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto, que está en ese lado y yo defino la referencia para acá. Solo tengo que saber, bueno, zeta, pero ¿dónde está origen? Origen es aquí, ¿verdad? Esa línea de zeta igual a 0. Es ese origen.
Entonces, ¿hacia dónde es positivo zeta? Bueno, vean hacia dónde apunta, hacia ese lado. Entonces, zeta es positivo del 0 hacia acá. Y yo estoy desde ese lado, entonces es negativo. Entonces, no importa cuál sea la dirección que escoja, lo importante es que debe haber consistencia entre el vector unitario de su zeta techo con la variable zeta. O sea, hay un cero del ángulo zeta, ¿verdad? Ángulo es como un vector que barre, ¿verdad? Que barre 360 grados, ¿verdad? Entonces, de esa línea, que es zeta igual a 0, hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, debe ser definido de acuerdo a la dirección del vector unitario y su zeta techo. Ok, gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta más? Ok. Si no, los otros ejercicios, por ejemplo, el segundo, ¿verdad? Que busca eh, eh, allá de ángulo de despegue, que es otro video. Este es similar, ¿verdad? Igual aquí vean que aquí entonces defino un zeta igual a 0. Y de aquí, como el movimiento es hacia la derecha, defino vector unitario hacia esa dirección. Vean, su zeta va en la dirección de movimiento. Y aquí de 0 empieza a aumentar zeta, ¿verdad? Es igual. Y aquí entonces planteo la ecuación de movimiento es similar, ¿verdad? Es muy parecido, nada más que en vez de tensión es normal y además la normal, digamos, va a dirección E sub rho. Y ahí, ¿verdad? Digamos, la cuestión acá es que el ángulo de despegue no es pequeño, no es un zeta pequeño, entonces no puedo usar la aproximación. Pero lo que yo busco, lo que ando buscando no es la función de zeta en el tiempo, sino cuál es la velocidad, ¿verdad? Me dice ángulo de despegue, ¿verdad? Cuando se despega es porque existe una fuerza centrífuga, ¿verdad? Tanto que hace que la normal se anula, ¿verdad? Que esa normal desaparece. Entonces, ¿cuál es el ángulo zeta que hace que n sea 0? Entonces, como yo puedo encontrar, desde aquí, como yo puedo encontrar cuál es la función de zeta punto en respecto a zeta, ¿verdad? Si puedo dejar zeta punto en función de zeta, ya puedo resolver, ¿verdad? Cuál es el zeta que hace que n sea 0, ¿verdad? Y espejo ese zeta. Ese fue como se hizo, ¿verdad? Entonces se hizo la estrategia, ¿verdad? De usar regla de cadena nuevamente, ¿verdad? O sea, hacer regla de cadena es muy útil, ¿verdad? Hacer regla de cadena para lidiar con masa por zeta 2 puntos, ¿verdad? Cambio zeta 2 puntos por d zeta punto d zeta por zeta punto, ¿verdad? Que es regla de cadena, integro y ya entonces después resuelvo cuál es la función de zeta punto en términos de zeta, que es esta, ¿verdad? Encuentro constante inicial, ya meto en la ecuación, ¿verdad? Donde en la sumatoria de fuerzas en dirección radial con la condición cuando n sea 0, ¿verdad? Ubicado en el ángulo de despegue, y ya puedo entonces resolver el ángulo, ¿verdad? Entonces, con todo el ejercicio, ¿verdad? Digamos, el razonamiento, el procedimiento, ¿verdad? Entonces, este es similar al anterior, nada más que el ángulo ahora no es pequeño, sin embargo, no ando buscando la función de ángulo en el tiempo, sino que ando buscando es cómo varía la velocidad angular o la velocidad tangencial si multiplico zeta punto por el radio, ¿verdad? Me da velocidad tangencial, que es ese aporte a la fuerza centrífuga, ¿verdad? Eh, en función de zeta, para poder despejar cuál es el valor de zeta que hace que este n que normal sea 0, ¿verdad? Ese es todo este ejercicio, digamos, resumiendo, ¿verdad? La idea más importante. Ok, ese es el segundo, ¿verdad? El tercero, que es este, ¿verdad? Este tercero, a diferencia de los dos anteriores, vean que los dos anteriores, el movimiento es libre, ¿verdad? Péndulo es libre de movimiento, también la masa que resbala por una rampa circular, también movimiento es libre, ¿verdad? Más bien hay una causa hay una causante que es la gravedad, ¿verdad? De ese movimiento. Ahora los problemas siguientes, 3 y 4, son movimientos controlados, ¿verdad? Vean que aquí es una barra que gira y una masa que descansa sobre una barra
y empieza a girar, vean que aquí le da una función de aceleración angular constante. O sea, empieza desde cero y empieza a acelerar, ¿verdad? Entonces, el movimiento es controlado, ¿verdad? Le da esa aceleración angular y la barra, por supuesto, describe una trayectoria circular, ¿verdad? Entonces, se sabe la trayectoria, se sabe la función de movimiento, entonces es un problema de movimiento controlado. Y si es movimiento controlado, es cuanto la parte derecha, ¿verdad? De la sumatoria de fuerzas, la parte de masa por aceleración es dado, ¿verdad? Es dado. Entonces lo que andan buscando es parecido a estática, ¿verdad? Nada más despejar alguna fuerza en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero siempre aquí, como decía en ese curso, hay que tener mucho respeto. Bueno, total respeto al sistema de coordenadas que uno usa, ¿verdad? Y debe ser consistente con, digamos, con los datos, ¿verdad? Si mueve hacia arriba, entonces el subsídio tiene que ser para arriba positivo, ¿verdad? Aquí no hay dirección, no hay kit, ¿verdad? O sea, hacia donde es positivo, velocidad angular y aceleración angular, hacia esa dirección debe estar apuntado el subsídio a techo. Igual que en el caso anterior, una línea testa igual a 0, de aquí empieza a variar cita, ¿verdad? Entonces aquí lo que procede en este tipo de problemas de movimientos controlados es de hacer un DCL, ¿verdad? Para un cita arbitrario, ¿verdad? Si ya de hecho no hay opción, va para arriba, ¿verdad? Entonces es una posición ahí arbitraria, ¿verdad? Una posición ahí arbitraria, ¿verdad? Antes de que empiece a deslizar y uno suma fuerzas, ¿no? Suma fuerzas en rho, en cita, ¿verdad? Y se da cuenta de que ahora sí usted sabe el lado derecho, ¿verdad? Usted puede conocer cita punto, ¿verdad? Puede ir integrando, ¿verdad? Encontrar cuál es la función de cita punto y en términos de cita o en términos de tiempo, ¿verdad? Y después nada más suma fuerzas y espeja. En ese caso, como pregunta cuál es el coeficiente, ¿verdad? De fricción estática entre masa y la barra, ya que la masa le desliza respecto a la barra cuando está en 30 grados arriba de la horizontal, ¿verdad? Y si desliza acercándose a alejándose, entonces cuando se desliza es cuando ya entra en movimiento inminente, ¿verdad? Ya superó ese estado de estática, entonces se despeja, ¿verdad? Las ecuaciones de equilibrio se despeja, ese coeficiente de fricción, ¿verdad? Y uno asume primero una dirección de movimiento y el signo final le dice si usted asumió bien o no el movimiento, ¿verdad? ¿Ok? Ese es todo el ejercicio. Y lo que quería también evidenciar en ese ejercicio es que vean que como está acelerado, ¿verdad? O sea, el movimiento está acelerado, el movimiento de la barra está acelerado hacia arriba. Entonces, además el peso estático, ¿verdad? También viene a participar un efecto dinámico como este caso que es sumatoria de fuerzas en cita, ¿verdad? Vean que la normal no solo es igual a mg cosita. Ese a veces uno por hacer rápido, atarantado, uno dice, ah, bueno, ese es normal, es mg cosita. No, está acelerado el problema, ¿verdad? Está con aceleración. Y si está acelerado, entonces hay un aporte dinámico. Si usted suma fuerzas en dirección cita, n, ¿verdad? Igual a mg cosita negativo, ¿verdad? Igual a masa por aceleración en cita, pero aceleración en cita hay aceleración, hay una masa, hay un radio y hay un cita a dos puntos y cita a dos puntos no es igual a cero. Si ustedes pasan, ¿verdad? Esta masa por aceleración en cita o aceleración tangencial, ¿verdad? Al otro lado, se dan cuenta de que cuando acelera para arriba, aumenta todavía más la normal, porque la normal ahora viene de ser el peso, ¿verdad? Más la fuerza, mejor dicho, la fuerza inercial, ¿verdad? O sea, como acelera para arriba, o sea, acelera hacia la dirección del movimiento, entonces hay una fuerza inercial que hace que todavía existe una fuerza normal mayor entre la caja y la barra, ¿verdad? Que es debido a aporte dinámico. Entonces, en ese curso hay que recordar, es un detalle que se le olvida siempre a uno, que siempre se debe considerar el efecto dinámico, ¿verdad? Y cuando suma fuerzas, si quieren asumir que suma de fuerzas es igual a cero, tengan mucho cuidado, ¿verdad? O sea, primero revise y revise si la aceleración en ese sentido efectivamente es cero o no. De lo contrario, no es igual a cero, ¿verdad? Una suma de fuerzas. Esa es la moraleja que les quería dar con ese ejercicio,
¿verdad? La intención es eso, evidenciar que es muy importante no sumar fuerzas igual a cero, ¿verdad? Como se hace en estática, siempre hay que trabajar con las ecuaciones de las coordenadas, escribir la masa por aceleración, y si no hay aceleración, si no hay movimiento, entonces se cancela igual a cero, ¿verdad? Hasta ese momento, pero no nunca asumir antes. ¿Ok? Este sería el problema 3. No sé si hay preguntas con ese ejercicio. Luego, el 4, ¿verdad? El 4 ya es un clásico, ¿verdad? Vean que aquí combina la terminación de aceleración y velocidad en coordenada polar, que es un movimiento de un perno que está siendo empujado por el labón, ¿verdad? OA, y va empujando y va deslizando a lo largo de la ranura, ¿verdad? Es una ranura que escribe una trayectoria polar, ¿verdad? Entonces polar, entonces aquí hay que trabajar con coordenadas polares y encontrar la velocidad de aceleración en coordenadas polares. Vean que igual es un problema de movimiento controlado, ¿verdad? O sea, el movimiento está dado, ¿verdad? O sea, la velocidad angular de giro, ¿verdad? De esa barra, de ese eslabón, ¿verdad? Está dado. Entonces el movimiento se conoce. Entonces lo que hay que hacer es siempre determinar primero el movimiento, determinar la aceleración, y después, bueno, me pide cuál es la fuerza ejercida por el labón OA, ¿verdad? Sobre el perno, y la fuerza normal de contacto entre el perno y la pared de la trayectoria espiral. Entonces ahí hace un DCL de perno en este instante, ¿verdad? Que está acá, en este instante dado. Y bueno, conozco las aceleraciones, ¿verdad? De acuerdo a la referencia dado, entonces hago un DCL, ¿verdad? Está aquí abajo, el sub está para abajo, el sub está para la derecha, ¿verdad? José María, ¿sí? José María, Eh, se escucha muy muy cortado, está muy cortado. cortado, sí. Voy. Ok, profe, ahora estoy con la compu de otro compañero que está en la par mía, entonces, mejor. Ok, profe, es que lo que no me queda claro del todo este problema es el diagrama de cuerpo libre, lo del el N de pared y el N del eslabón, porque no, o sea, no me los imagino, digamos, no lo veo. Ok, Entonces, voy a explicar eso. ok. Entonces, ¿saben ustedes que el labón corto es como una ranura, ¿verdad? Una ranura. Entonces, como está en la posición vertical, la ranura no tiene ningún contacto, bueno, es libre, ¿verdad? De deslizar en el sentido de la ranura. O sea, aquí, en ese sentido, no hay restricción, ¿verdad? Si no hay restricción, no hay reacción, ¿se acuerdan? Que reacción es porque hay restricción, al grado de libertad. Pero en ese sentido, que es horizontal, sí hay restricción, porque donde la ranura, el labón, ¿verdad? La ranura del labón empuja, ¿verdad? Entonces aquí, en esa dirección horizontal, sí hay una normal entre el palet del labón con el perno, ¿verdad? Que usted pone hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, después el signo me dice hacia dónde va. Pero esa es la reacción, digamos, que existe entre el perno, el labón, ¿verdad? Que es una barra ranurada con el perno. Pero existe otra restricción, ¿verdad? Que este perno solo puede deslizar a lo largo de esa ranura, de ese surco, mejor dicho, ¿verdad? Es un surco. Y el surco, digamos, la forma como condiciona, como delimita el movimiento es a través de la pared. Entonces, igual, en ese punto, no hay ninguna restricción en la dirección tangencial, aquí es libre, pero en la dirección perpendicular tengo normal de pared, ¿verdad? Porque hay restricción, ¿verdad? Es parecía un apoyo, ¿verdad? Hay normal. Entonces, el DCL que ustedes ven acá, ¿verdad? Entonces, se puede ver que hay una fuerza de labón hacia la derecha y una N de pared actuando a un ángulo phi respecto a la vertical, porque vean que el surco, ¿verdad? Tiene un tangente inclinado, ¿verdad? Okay. Entonces aquí todo el chiste
como ya tengo aceleración en E sub zeta y E sub rho, todo el chiste es encontrar, bueno, entonces hacia dónde es que apunta ese n de pared, cuál es ese ángulo phi. Y yo sé que entonces esa dirección normal siempre es perpendicular a la tangencial. Y para encontrar la dirección tangente, yo sé que velocidad es tangente siempre. Entonces aprovecho esta velocidad, ¿verdad? Que ya calculé antes, que está dado en coordenadas polares. Aquí está E sub rho, E sub zeta. Yo puedo ubicar, ¿verdad? De componente cada entrada de velocidad en coordenada polar, ¿verdad? En E sub rho y E sub zeta, ¿verdad? Yo puedo sacar el ángulo, ¿verdad? Con la tangente entre 240 y 1131 y encuentro cuál es el ángulo phi. Y ya si encuentro cuál es el ángulo que forma entre la tangente y E sub zeta, también yo sé que normal es perpendicular y ese sería el mismo ángulo phi entre E sub n con la dirección radial, ¿verdad? Y ya encontrar la dirección de la pared y ya entonces sumo fuerzas en E sub zeta y E sub rho. No sumo en E sub n y E sub t porque yo tengo la aceleración todo en coordenada polar. Por supuesto me conviene sumar en coordenada polar. Ya conozco cuál es la aceleración radial, cuál es la aceleración transversal en zeta. Entonces sumo fuerzas en rho y en zeta. Me quedaría una ecuación de 2 por 2, ¿verdad? Bueno, de hecho, si sumo en bueno, sí, 2 por 2, ¿verdad? Entonces, sumo las dos ecuaciones, despejo y ya resuelvo la fuerza de cada uno. ¿Ok? Estamos. Entonces, esos son tipos de ejercicios de movimientos controlados. Lo que hay que hacer es encontrar primero las expresiones del movimiento, llegar hasta la aceleración. Después de multiplicar masa por aceleración, tengo resuelto la parte derecha, ¿verdad? Para un instante dado que me pide. Y ya después lo que queda es resolver alguna reacción incógnita que me queda ahí, digamos, pendiente. Y que es lo que me pide ejercicio. ¿Ok? Creo serían, ¿verdad?, los 3 ejercicios que están designados para que lo vean en la casa. Entonces, no sé si hay una pregunta más. Entonces, hoy vamos a terminar entonces ya con tema 3, ¿verdad? Lo que nos queda faltando se llama marcos de referencia no inerciales y aceleraciones relativas. Eso de decir, lo que quiere decir es que todas estas ecuaciones sean coordenadas polares, bueno, mejor dicho, la ecuación de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton solo es válido si el sistema de referencia es inercial. Es decir, digamos, que lo que quiere decir es que donde yo anclo mi referencia, sea coordenada rectangular, sea polar, ¿verdad? Sea rectangular, sea polar, el origen donde se ancla referencia, ¿verdad? El origen donde se ancla la referencia debe ser un sistema inercial, en el sentido de que o mueve a velocidad constante o está en reposo. O sea, o mueve a velocidad constante, o sea, no está acelerado, o mueve en reposo. Esa es la condición de usar esta segunda ley de Newton. De contrario, hay que hacer correcciones por ser un sistema no inercial, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, bueno, pero la plana Tierra, o sea, estamos usando todas esas leyes de Newton en la Tierra, pero la Tierra está en movimiento. Y la Tierra, el movimiento de la Tierra es circular, o sea, siempre existe una aceleración centrífuga, ¿no? Centrípeta, como quieran llamarle, ¿sabes? Son puntos de vista diferentes nada más. Es un signo que está ahí. Depende del sujeto, ¿verdad? De donde esté observando el asunto. Entonces, no sería aplicable esa ley de Newton en este planeta. De hecho, no, ¿verdad? La verdad es que no. Solo que el planeta, digamos, la velocidad con que gira todavía no es tanto, ¿verdad? Para que esté generando. Además, es circular, ¿verdad? Entonces, aceleraciones hacia el centro, ¿verdad? Hacia el sentido de gravedad. Entonces, no es tanto todavía
para los humanos o para los cuerpos materiales más pesados, tienen un efecto. Pero al estar el planeta Tierra en constante rotación, sí tienen un efecto en las partículas de aire, ¿verdad? En las partículas de aire y en las corrientes marinas. Eso sí tiene efecto, ¿verdad? Por estar girando ese sistema no inercial, ¿verdad? Entonces, lo calculo, el movimiento de ellos, ahí se aparecen algunas fuerzas extras que estén afectando al movimiento de las masas del aire, ¿verdad? Y a las corrientes marinas, eso sí. Pero para, digamos, movimientos más no tan macroscópicos, ¿verdad? Distancias cortas, es aplicable, ¿verdad? Pero en el caso de que ya son movimientos, por ejemplo, de un cuerpo sobre otro, ¿verdad? Aquí vamos a ver, entonces lo que está aquí escrito. Entonces, en el caso de que tenga un marco de referencia no inercial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer aquí, ¿verdad? Dice la segunda ley de Newton, expresada en diferentes sistemas de coordenadas, son válidas para un marco de referencia inercial, ¿verdad? Es decir, permite resolver el problema dinámico y encontrar soluciones de posición, velocidad, aceleración de la partícula consistentes, ¿verdad? Con las observaciones de un observador ubicado en este marco inercial, ¿verdad? O sea, todo lo que uno resuelve debe ser consistente con donde está el observador, con la experiencia, ¿verdad? Que experimenta alguien que esté viendo o del objeto sujeto a esas fuerzas. Pero en el caso de un marco de referencia no inercial, o sea, es decir, donde está anclado referencia también está en movimiento, ¿verdad? Entonces la zona de Newton debe ser corregida en cuanto a la formulación de la ecuación de movimiento, y lo que el observador experimenta son cantidades relativas a ese marco de referencia no inercial. Es decir, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero esta aceleración se compone de la aceleración de la referencia a o' más, si este observador también está acelerado respecto a la referencia, entonces hay una aceleración relativa, ¿verdad? Entonces, lo que experimenta, o la aceleración que experimenta la persona respecto, ¿verdad?, a la referencia sería esa relativa en vez de la absoluta, ¿verdad? Y más bien, esta aceleración de la referencia pasa a otro lado a ser como una corrección, ¿verdad?, para determinar la aceleración relativa. Entonces, ese término, menos masa por aceleración de la referencia y la corrección en la segunda ley de Newton por ser un marco de referencia no inercial, y el término también se conoce como la fuerza ficticia, pseudofuerzas o fuerzas inerciales que ya hemos visto. Es decir, en realidad, vamos a ver, por ejemplo, veamos ese ejemplo, ¿verdad? Tengo una partícula, por ejemplo, imagínense, esta es una trayectoria, una carretera, ¿verdad? Hay un vehículo, y si esa trayectoria, por ejemplo, es circular, ¿verdad?, tiene un radio R, ¿verdad? Entonces, ese vehículo está en una trayectoria circular, ¿verdad? Ahí va, con una velocidad constante, ¿ok? Entonces, si hacemos una sección transversal del vehículo, ¿verdad? Vamos a ver que ese vehículo, ¿verdad? Aquí están las llantas, y aquí hay asiento, ¿verdad? Y la persona está sentada acá, ¿verdad? Está sentada la persona. Y cuando el vehículo toma una curva, ¿usted qué siente? Ustedes sienten que hay una fuerza hacia la curva. ¿Es así? Ustedes van a sentir que hay una fuerza que les tira hacia el lado derecho, ¿no? Hacia afuera de la curva. O sea, usted siente que les tira hacia afuera de la curva. Esa es la fuerza inercial. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo lo expreso? Ok, entonces la aceleración que experimenta el vehículo, ¿verdad? Vean que ahora, o sea, ese marco de referencia no inercial, es decir, para alguien que esté en el carro, ¿verdad? Imagínese que la persona no ve hacia exterior, ¿verdad? Bueno, aunque vea es igual, ¿verdad? Sabe que es una curva, pero bueno, lo que siente respecto al vehículo, ¿verdad? No, la persona no tiene conocimiento de posición absoluta, lo que siente es respecto al vehículo, ¿verdad? Entonces, cuando quiero hacer análisis de esa persona, ¿qué estoy haciendo? Aquí yo pongo, esta era mi coordenada, ¿verdad? Hacia afuera, puede ser sub rho, sub z, ¿verdad?
Y hacia aquí puede ser E sub zeta, o también puede ser E sub n, E sub t, como quieran llamarle, ¿verdad? Como es circular, le uso E sub rho, ¿verdad? Si ustedes suman fuerza en rho, es m rho puntos menos rho zeta punto al cuadrado. Rho puntos no hay, ¿verdad? Es cero, es constante de radio. Entonces vean que aquí les sale menos m r zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Si la persona no tiene movimiento alguno respecto al vehículo, o sea, no desliza ni vuelca, ¿verdad? O sea, está ahí, o sea, no tiene aceleración relativa, lo único que siente, ¿verdad? La persona, debe pasar esto ahí a otro lado, lo que yo siento es como ya explicaba anteriormente, es una fuerza de rho más mr zeta punto al cuadrado es igual a cero. Vean que si yo dibujo esta fuerza inercial, ¿verdad? Acá en DCL, esta fuerza inercial es justamente esta fuerza de masa por la aceleración centrífuga, porque va hacia afuera, ¿verdad? Va hacia la dirección radial, o sea, va alejándose del centro del círculo. Pero bueno, uno dice, hey, pero si la persona no está realizando, no ha perdido equilibrio respecto al vehículo, ¿verdad? O sea, hay equilibrio respecto al vehículo, o sea, no experimenta ningún movimiento relativo respecto a esa referencia anclada en el vehículo, porque yo estoy analizando qué pasa dentro del vehículo. El vehículo está en movimiento, el vehículo está acelerado, porque toma la curva, aunque va en la dirección aunque tangencialmente es constante, o sea, no hay aceleración tangencial, pero sí tiene aceleración centrípeta, ¿verdad? Que con consecuencia produce esa fuerza inercial centrífuga, ¿verdad? Que tiende a tirar a la persona hacia el exterior. Si usted ve ese TCL, la persona no está en equilibrio. Vean que hay una fuerza aquí que tiende a jalar a la persona hacia afuera, y por eso es que existe una fuerza de fricción que resiste, ¿verdad? Y si hago un zoom de ese TCL, vean lo que está pasando, ¿verdad? Que la persona sentadito, su centro de masa está acá, ¿verdad? Más o menos en el centro del cuerpo. Si su cabeza pesa un poco más, va un poco más arriba, porque cabeza pesa mucho, ¿verdad? Ustedes saben que la cabeza pesa bastante. Fuerza de masa por aceleración centrífuga. Y aquí está la fricción. Si está en equilibrio, no desliza, pues la fricción es igual a la fuerza centrífuga, ¿verdad? Fuerza centrífuga. Pero si ustedes ven, perdón, si ustedes ven, esas dos fuerzas no son colineales, ¿verdad? Vean que hay una distancia d. Entonces, ¿qué forma? Un par. Pero no lisa, pero sí rota, ¿verdad? Sí rota. Entonces, muchas veces cuando apenas entra la curva, apenas recién empieza a hacer esa fuerza, usted tiene que o apoyarse o guindarse de algo, ¿verdad? O apoyarse en algo más en el espaldar, como una fricción para que haya otra fuerza que me mantenga equilibrio. De contrario, usted va a rotar, o sea, va a sentir que usted se vuelca. Vean que es un par, ¿verdad? Que le vuelca, que le rote. Pero esto es como una explicación, ¿verdad? Antes de que la persona perdiera equilibrio. Y si no hay equilibrio, no hay aceleración relativa. O sea, si no pierde equilibrio respecto al carro, recuerden, respecto al carro, entonces no existe aceleración relativa. Y lo que experimenta es como el efecto de la fuerza inercial. Randall, por favor, sí. Profe, pero por ejemplo, en las carreteras o en las curvas hay un cierto ángulo de peralte. Entonces, si uno toma esa curva con una cierta velocidad, entonces, bueno, con la velocidad correcta, ¿verdad? Uno no sentiría que se va para ningún lado, ¿verdad? Depende del peralte. Ese es otro análisis que podemos hacer, digamos. Si hay peralte, para eso está el curso de transportes de noveno, ¿verdad? Que hace un análisis más detallado. En un peralte, lo que hace es que el asiento se inclina un poco, estoy exagerando, un poco exagerado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay un componente del peso
mgz. A ver, igual está normal, ¿verdad? Aquí me falta una normal. Y el peso, ¿verdad? De la persona. Aquí está normal. Igual tiene una fuerza centrífuga y fricción, ¿verdad? Que se opone al movimiento. Entonces ahí sí, ¿verdad? Vean que este componente del peso de alguna forma viene a contrarrestar un poco ese efecto, ¿verdad? Ese efecto. Viene a balancearlo un poco, pero que lo logre balancearlo no del todo, depende del peralte, ¿verdad? Que deja la carretera. Tampoco puede ser demasiado. Y si tiene mucha velocidad, ¿verdad? Si tiene mucha velocidad, porque recuerde ese R cita punto, se elevó al cuadrado ambos y dividió entre R, eso me da velocidad tangencial cuadrada entre R, ¿verdad? Mientras usted viaja con mayor velocidad tangencial, el carro, o sea, con mayor velocidad, más la fuerza centrífuga. Entonces depende de eso, ¿verdad? Si se logra equilibrar o no. Ok, profe, ya entendí, gracias. Con gusto. Pero vean que entonces, si no existe, o sea, si la persona no pierde equilibrio o está a punto de perder equilibrio y no lo ha perdido, entonces no tengo que calcular esta aceleración relativa y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, nada más es tomar en cuenta, o sea, el efecto, ¿verdad? O sea, mejor dicho, el efecto de movimiento de la referencia y nada más, ¿verdad? El problema consiste en que si la persona pierde el equilibrio y ya tiene movimiento respecto al vehículo, ahí ya sí aparece esta aceleración relativa, ¿verdad? A la persona respecto al vehículo. Y eso es lo que viene a corregir, digamos, esta ecuación, ¿verdad? Nada más, entonces, si no, recuerden, ¿verdad? Si no pierde equilibrio, nada más, entonces, eso es 0. Entonces, lo que aparece en DCL sería esa fuerza inercial de corrección, ¿verdad? Para poder, vean que si la persona que yo hice el DCL, si yo no le, ya, si la persona está aquí, si yo no identifico antes de que le actúan una fuerza centrífuga, si usted no identifica esa fuerza, usted le pone fuerza fricción, usted va a decir, pero no hay fuerza fricción, no hay nada, porque no hay fuerza que lo esté obligando a moverse, ¿verdad? O sea, usted va a decir que eso es igual a 0, o sea, pero eso es porque no toma en cuenta de que usted está analizando a la persona que está moviendo, ¿verdad? O sea, moviendo con un marco de referencia no inercial, ¿verdad? Porque de ahí usted hace análisis de ese marco de referencia no es inercial, mueve con la persona, ¿verdad? Entonces, toma en cuenta ese movimiento, ¿verdad? De marco de referencia no inercial. ¿Ok? No sé si me explico hasta aquí. ¿Estamos bien? Entonces, si estamos bien, vamos a hacer este problema 5, ¿verdad? Que es un ejemplo. Esta parte de fuerza inercial es muy conceptual, ¿verdad? Y tiene muchos signos digamos, de juego en el juego. Entonces, lo que yo espero es que ustedes puedan tratar de razonar, ¿verdad? Razonar, digamos, esa cuestión de... Hay una parte que es intuición, ¿verdad? Como es experiencia, ¿verdad? Uno también puede decir, sí, por experiencia yo sé que voy para tal lado, ¿verdad? Eso es experiencia. Trata de relacionar a su experiencia con una solución, digamos, ya con signo, ¿verdad? Con el planteamiento que hacemos paso a paso, ¿verdad? El signo, hacia dónde va la flecha. Poder, digamos, que uno puede seguir un procedimiento estándar y llegar a cerrar, digamos, a concordar con lo que indica la experiencia, ¿verdad? Eso es muy importante para mí, ¿ok? Entonces, ese es el mismo problema que ya hicimos, ¿verdad? Anteriormente. Dice que para el mismo camión del problema 8, en el tema 2, si transportaba una masa de 160 kilos en su cajuela, ¿verdad? Aquí una masa de 160 kilos y a un coeficiente de fricción de 0.4 entre la superficie de contacto entre la masa y la cajuela, y la masa no está amarrada, o sea, está libre. En algún momento la masa se deslizó en la cajuela y con qué aceleración, ¿verdad? Aquí entonces vean que es un problema de que la masa está montado sobre el camión y el camión, que es referencia para la masa, ya está acelerado, ¿verdad? O sea, está acelerado además tangencial y normalmente, ¿ok? Pasemos aquí a whiteboard,
Vamos aquí, a la pizarra, y hagamos aquí, para que les quede ejercicio. Ok, entonces aquí ya está dado, ¿verdad? Que según coordenadas intrínsecas, la aceleración, ¿verdad? Vean que si en el tramo recto, ¿verdad? En la trayectoria recta, de A hasta antes de B, la aceleración mayor tangencial es A, ¿verdad? Porque es menos 2. Después voy reduciendo en magnitud de la aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces A es un punto, B es otro punto y B es mucho mayor la aceleración porque vean que B tiene una aceleración, además de la tangencial, hay una aceleración normal, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un análisis, digamos, de la cajuela. Digamos, voy a hacer primero un ejemplo en A, ¿verdad? En A. Aunque yo sé que B es más crítico, voy a hacer en A para ver. En A, la aceleración es menos 2 veces E sub t, ¿verdad? Metro segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Si dibujo el camión, ¿verdad? Ese es el DCL de la masa. Y la referencia de la masa está anclada en el camión, ¿verdad? Es decir, esta es la referencia. Ese es E sub t. Y E sub n, digamos, va hacia el centro, ¿verdad? Solo veo la cola de la flecha. Es E sub n. Y aquí, que hay peso, mg, aquí hay normal, ¿verdad? Pero hay una fuerza inercial. ¿Cuál es la fuerza inercial? Entonces, yo voy a sumar. Vean que el vehículo avanza en la dirección tangencial, ¿verdad? O sea, este es E sub t. Entonces, yo voy a sumar fuerzas en la dirección tangencial. Y esto es igual a la aceleración, la referencia, ¿verdad? A la aceleración tangencial de la referencia más aceleración relativa, ¿verdad? Tangencial, voy a poner relativa. Este es la referencia. Esto es relativa a la referencia. Vean que ustedes si ve aquí aparentemente como que no hay fuerza tangencial, ¿verdad? Pero hay que pasar esta fuerza aquí, ¿verdad? Entonces, significa que esta fuerza tangencial menos aceleración tangencial, ¿verdad? De la referencia que es el camión, ¿verdad? Que es el camión, sea igual a aceleración tangencial relativa. ¿Cuál es esta aceleración tangencial del origen del camión? Es menos 2. Ok, entonces menos 2 porque va frenando, ¿verdad? Va frenando, es decir, si acelera positivamente está acelerando, si frena, es decir, es de menos, ¿verdad? Entonces está bien. Vean que menos menos más, esto implica que era suma de fuerzas en dirección tangencial más 2, ¿verdad? Que me falta masa, perdón, me falta masa. Eso es otro error muy común, vean que uno a veces pone aceleración, se le olvida la masa. Ya no está bien, ¿verdad? Más 2 veces por m es igual a masa por aceleración tangencial relativo. Esta fuerza es 2 veces por masa, vean que es positivo. Positivo quiere decir que va para acá. 2 veces por masa, masa es 160. O sea, esto es 320 newtons, ¿verdad? Unidad de aceleración, metro por segundo cuadrado, por unidad de peso, que es unidad de masa, que es kilo, ¿verdad? Unidad newton.
Entonces, vean que esta es la fuerza de inercia que está participando. Y ya me aparece entonces una fuerza motora. Y ahí entonces la fuerza resistente, que es la fuerza de fricción, hasta ahí empieza a actuar. Pero ¿cuál es la fuerza de fricción máxima? O sea, yo aquí lo que yo estoy buscando, bueno, yo no sé si acelera o no, si pierde equilibrio o no, ¿verdad? Porque me pregunta. En algún momento la masa se deslizó en la cajuela y con qué aceleración. O sea, no sé si en A, que la aceleración no es muy grande, si se habrá deslizado o no. No sé, ¿verdad? Puede ser que A, que es un punto crítico, digamos, un punto donde la aceleración únicamente es en dirección tangencial. O puede ser en B, que ahí aparece luego una aceleración normal muy grande, ¿verdad? Pero no sé si, digamos que en la trayectoria recta de A a B, el punto A es el punto, digamos, con mayor aceleración, ¿verdad? Entonces me conviene revisar primero ese punto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La fricción máxima, ¿verdad? Fuerza de fricción máxima es dado por nu por n. En ese caso, el camión no está en una trayectoria, o sea, vertical, no hay ninguna curva, ¿verdad? Por dicha. O sea, si hay curva, ahí cambia algo. Entonces, como es plano, entonces no hay ningún aporte dinámico en sentido vertical, por dicha, ¿verdad? Entonces, la fricción sencillamente es n por nu, es nu por mg, por equilibrio, ¿verdad? Por equilibrio estático, porque en y no hay aceleración, por dicha, como les comentaba. Y yo sé que nu me dice que es 0.4, ¿verdad? 0.4 por 160 por 9.81. Esto da 0.4 por 160 por 9.81. Esto da 627.8 newtons. La fricción máxima, ¿verdad? Y aquí vean que la fuerza motora es 320. ¿verdad? Esa es menor que la fuerza de fricción máxima, que es 627.8 newtons. Por ende, no le desliza. Y esto es cero. ¿Ya? No hay movimiento relativo porque no ha llegado a superar la fuerza de fricción máxima, ¿verdad? Entonces, lo que yo llego a la conclusión es esto, ¿verdad? Implica que esa fuerza tangencial es la fuerza de fricción negativo, que esa fuerza que actúa en DCL en dirección tangencial es nada más por fricción, pero en sentido contrario, ¿verdad? Más 2 por 160 es igual a 0, entonces fuerza de fricción en ese caso es 320 newtons. Eso llega, ¿verdad? O sea, no desliza con 2 metros por segundo cuadrado. Y sabemos de que en el punto A es el punto con la mayor aceleración tangencial, ¿verdad? Porque después de A ya la magnitud de aceleración va reduciendo. Pero no es el caso del punto B, porque el punto B, ahí ya entra en juego la aceleración normal. Ok, entonces en B ya es otro caso, ¿verdad? Pero en B tengo que hacer una vista en planta. Una vista en planta de la masa. Que es así. Bueno, está bien. Ok. Aquí es E sub t tangencial. Aquí es E sub n, ¿verdad? Normal. La trayectoria viene siendo aquí. Después empieza la curva, ¿verdad? Aquí ya existe en ese instante dado, en el instante B, existe una radio de curvatura, ¿verdad? Ya. Entonces, acá, ¿verdad? Bueno, igual la fricción actúa respondiendo a la aceleración. Entonces, sumemos, ¿verdad? Voy a escribir de una vez la ecuación con la fuerza, suma de fuerza T menos masa por aceleración tangencial TO igual a masa
por aceleración T relativo y sumatoria de fuerza de N menos masa por aceleración N de origen, de referencia, igual a masa por aceleración N relativo. En otras palabras, aquí estoy haciendo sumatoria de fuerza, ¿verdad? Menos masa por aceleración de la origen, igual a masa por aceleración relativa. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver un detalle. Porque la fricción se opone, la fuerza de fricción actúa en la dirección opuesta al movimiento. Y aquí, como tengo dos fuerzas motoras en dos direcciones, yo no sé en cuál dirección va a ejercer la fuerza de fricción, la verdad. Tengo que primero hacer ese análisis, ¿verdad? Pero entonces, esta primera, ¿verdad? Esta primera, ¿cuál es esta fuerza inercial? Que es la fuerza motora. Sabemos que es, aquí dice, ¿verdad? Menos 1.55. Entonces, masa es 160 por menos 1.55. Y esa masa de 160 por aceleración normal es positivo, es 4.25. Entonces vean que ¿verdad? Al final se convierte, bueno, esto al final se convierte en más 160 por 1.55 en más 248 newtons. Y esto es menos, con el signo incluido, ¿verdad? Es 60 por 4.25 es menos 680 newtons. Dibujando estas fuerzas inerciales, debido a que el camión está acelerado, ¿verdad? Entonces, llegó a que esas fuerzas en el DCL estarían actuando así. La dirección tangente es hacia la dirección positiva, ya que es positivo. Aquí hay una fuerza de 248 newtons. Y en la dirección normal es negativo, o sea, va opuesto a la dirección apuntado por vector unitario E sub n techo. Aquí es 680. Vean que la resultante, que es un movimiento bidimensional, ¿verdad? Es un plano. La resultante, ¿cuál sería? La resultante sería hacer Pitágoras. Hacia acá. La fuerza inercial resultante sería 680 al cuadrado más 248 al cuadrado. Esto da 723.8 newtons. Pero comparemos con la fuerza de fricción máxima, es 627.8. O sea, esto es mayor a la fuerza de fricción máxima, que es 627.8 newtons. Entonces implica que sí desliza y pierde equilibrio. ¿Y hacia cuál dirección pierde equilibrio? Hacia esa dirección, ¿verdad? Hacia esta dirección. ¿Cuál es ese ángulo phi? Phi es igual a tangente menos 1 de 2,48 entre 6,80, ¿verdad? Ángulo phi. 2,48 entre 6,80. Shift tangente. Ya que ese ángulo es 20.04 grados. O sea, 20 grados, mejor dicho. 2,48 entre 6,80. Sí, 20 grados respecto a la normal, ¿verdad? O sea, sale para afuera, apenas entra la curva ya se desliza. ¿Y con qué? ¿Con qué aceleración relativa al camión? Entonces definamos
Aquí voy a definir entonces esta referencia como E techo nada más. Hay una dirección, hay un vector unitario E techo, cuya dirección ya es dado por ese ángulo phi respecto a la normal. Entonces si yo sumo, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde respondería la fuerza de fricción? Hacia acá. Máxima porque ya se deslizó. Entonces, si yo sumo fuerza en la dirección E subtecho, ¿verdad? Más la fuerza inercial, ¿verdad? Resultante es igual a masa por aceleración relativa. En esa dirección, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es esto? Implica que lo que está aquí es la única fuerza que actúa es fuerza de fricción máxima. No hay otra fuerza, no hay ninguna otra fuerza, ¿verdad? Entonces, acá, entonces, fuerza de fricción máxima es 627.8. 6.7.8 negativo más 723.8 es igual a 160 por aceleración relativa en la dirección E. Por lo tanto, la aceleración relativa en E, ¿verdad? Sería igual a 0.6 metros segundo al cuadrado. Entonces sale acelerado, ¿verdad? Para afuera. Vean que el camión va hacia acá, ¿verdad? No sale en esa dirección, ¿verdad? Sale en esa dirección. Si el camión no hubiera frenado, entonces sale hacia un costado, ¿verdad? Sale hacia un costado. Con esta aceleración respecto a la cajuela, ¿verdad? Entonces, respecto a la cajuela. ¿Ok? No sé si me explico con ese ejemplo. Vean que todos los signos, sea en enunciado, porque yo trabajé con coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Todo está de acuerdo a la referencia, ¿verdad? La aceleración tangencial, la normal, todo está de acuerdo a la referencia. La referencia es así, ¿verdad? Tangencial y normal, ¿verdad? Tangencial normal en todos los puntos. Entonces yo planteo todas las ecuaciones con la definición, o sea, con el signo incluido. Si yo paso la fuerza inercial, ¿verdad? De corrección a la izquierda, el signo ahí está en negativo. Y si la aceleración mía es negativo, menos más, entonces queda una fuerza positiva que al dibujarlo en DCL me indica la dirección hacia donde va esa fuerza inercial, ¿verdad? Debido a que la referencia está acelerada. ¿Ok? Eso sería, ¿verdad? Vean que también pueden hacerlo con intuición, ¿verdad? Usted puede intuir, ok, si yo freno, iría para adelante, entonces esa fuerza hace que más va para adelante. Si yo giro, ¿verdad? Va para afuera, entonces pongo la fuerza para afuera y después sumo las fuerzas en un DCL, también es válido, ¿verdad? Solo que para problemas complejos puede dejar por fuera cosas. Entonces yo sugiero siempre también trabajar con los signos, con referencia como base, ¿verdad? Que es más seguro. Ok, entonces no necesidad de preguntas hasta acá. No, vamos bien. Ok. Si no, el último. Ya, el último, en realidad hay un video grabado, ¿verdad? Pero yo igual voy a hablar, digamos, las partes más importantes. Y y si quieren entrar en detalle, ahí pueden ver el video. Vean que aquí está ejercicio 6. Hay un video.
que una hora, pues se explica con todos los detalles la solución. Y aquí está el ejercicio resuelto, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Voy a explicar rápidamente, ¿verdad? Y si gustan pueden ver un poco el video para más detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok. La veamos primero acá, más grande. Dice un bloque B de 15 kilos está apoyado sobre un bloque A de 25 kilos y a su vez está atado a un cable al cual se le aplica una fuerza de 225 newtons, despreciando la fuerza de fricción, o sea, no hay fricción en ninguna superficie, ¿verdad? Entre A y B, tampoco A con el piso. Determinar la aceleración del bloque A, o sea, la aceleración absoluta, ¿verdad? Y la aceleración relativa del bloque B respecto a A. Ok, vamos a ver por qué es esto. Primero, ¿verdad? Vean que si yo jalo el bloque B, ¿verdad? Con esta cuerda, vean que entre A y B, si hago un DCL, eso es muy importante. Y ojalá no tengan dudas sobre cómo hacer el DCL de bloque A. Vean que si yo hago un DCL de bloque A, recuerden DCL hay que hacer corte, hay que cortar todo, ¿verdad? Hay que aislar, es un DCL, es un diagrama de cuerpo libre, tiene que estar libre de todos los contactos para sacar sus reacciones o las fuerzas de interacción. Vean que en A hay normal, ¿verdad? Hay peso. Y aquí, vean que aquí hay contacto de cable con la polea. Entonces, para no complicarnos con cuál es la presión de contacto, cortemos aquí, ¿no? De un pedacito de cable en DCL. Es lo mismo, ¿verdad? Tensión del cable es el mismo, que 225 newton. Esa es la tensión. También aquí, vean que para atrás, también aquí está 225 newton, ¿verdad? Igual a T. Corre el cable a ambos lados. Y aquí también quité el bloque B. Aquí hay NAB, ¿verdad? Ok. Entonces, si ustedes ven así, esas son las fuerzas que actúan en el bloque A. Si ustedes hacen un DCL de todo junto, ¿verdad? Sería así, todo junto, ¿verdad? Sin separar a nadie. Entonces aquí está el cable pegado. Está 225 newton. Aquí está el peso. Peso B. N. Solo que aquí el bloque B va a mover respecto a A. Bloque mueve respecto a A. Aquí no queda reflejado eso, ¿verdad? Pero igual es válido, ¿verdad? Nada más que el bloque B mueve respecto a A. Y ambos, vean que ambos va para la derecha, ¿verdad? Porque hay una tensión que jala ambos para la derecha. Igual acá, ¿verdad? Vean que aquí hay una tensión de 225. Hay una tensión de 225 pero con un ángulo, o sea, es menor en componente X. Además, hay una normal. Entonces, este bloque A va para la derecha, ¿verdad? Va a mover hacia perdón, va a la izquierda. Si usted hace un DCL del bloque B, ¿verdad? DCL de B, se viene a ver esto, ¿verdad? Tiene una masa acá, tiene peso en B, aquí está tensión, aquí está normal, ¿verdad? Y no hay fricción. Solo que esos DCLs no están incluidos masa por aceleración. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vean que el bloque B, ¿verdad? Con esa tensión y con ese peso, el bloque B va a mover, va a deslizarse en esa superficie. Que conozco el ángulo, pero la superficie no es fija. O sea, esta rampa donde yo hago el DCL, y yo supongo que lo más seguro es que uno pone, ok, este es X', de Y', ya que es un eje rotado, ¿verdad? Uno suma fuerzas en este eje X', que está inclinado a un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal. Suma fuerzas respecto a Y', ¿verdad?
igual a masa por aceleración en X' y en Y', ¿verdad? X' a los 2 puntos, Y' a los 2 puntos, pero ¿qué pasa? Esta superficie, este X' y Y' no es una referencia inercial, porque el A también se está moviendo y está acelerado, ¿verdad? Vean las fuerzas que actúan en A. O sea, B mueve respecto a A también se mueve, es decir, la referencia de B también está acelerado. Entonces, estas referencias X' y Y' no son referencias inerciales, o sea, no son ejes inerciales, ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo las fuerzas en A, no hay problema, porque yo sumo fuerzas para la masa A, y yo nada más uso una referencia normal, ¿verdad? Yo uso X y Y, que está anclado en el piso, y el piso se supone que es inmóvil, ¿verdad? Bueno, es inmóvil de hecho, ¿verdad? No hay movimiento del piso, entonces sumo las fuerzas normalmente. Pero para sumar fuerzas para el bloque B, tengo que entonces considerar la aceleración que experimenta la masa A. Como corrección, tengo que incorporar esa corrección similar a como hemos hecho antes. Ese es el truco, este detalle de ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, si veamos la solución rápidamente para no cansarles con el cuento, y si gustan más, ustedes pueden verlo ahí con un video, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Vean. Entonces, eso fue lo que expliqué, ¿verdad? Que en realidad, como se mueve también A, también se mueve B respecto a A, el movimiento absoluto en realidad está a un ángulo de 15.78 grados. Eso es la solución que ya llegó al final, ¿verdad? En realidad, como se mueve B sobre la rampa, que está inclinada a 25 grados, la rampa también se mueve, entonces el movimiento total es como 25 más un poco más, ¿verdad? Entonces el movimiento total absoluto de B en realidad es 15.78 grados. ¿Y cómo se llega a eso? Entonces hice un DCD de bloque A, ¿verdad? Vean que sumo fuerzas en X, ¿verdad? En A nada más, puedo despejar a normal A, ¿verdad? Y aquí, nada más, ¿verdad? Esa es la ecuación que yo llego. Después, vean que aquí me queda como una relación entre aceleración del bloque A y el normal AB, ¿verdad? Y después voy al DCL de bloque B, ¿verdad? Que es referencia no inercial. Entonces aquí, en el DSL, vean que es XBYB, además de las fuerzas, yo pongo la corrección, ¿verdad? La corrección que es esta. Masa A por aceleración de A. Y como es un negativo, vean que las direcciones positivas mías siempre van hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, al ser negativo, al pasar a otro lado, al dibujarlo en DSL, me queda hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, es esto, ¿verdad? Es esto. Es ¿verdad? Corrección. Entonces, es masa por aceleración de la referencia, que es la aceleración del bloque A, es X a 2 puntos en dirección Y. Entonces, esto dibujado aquí, ¿verdad? Vean que es masa por X a 2 puntos en dirección contraria a X a, que es Y, ¿verdad? Y aquí entonces igual sumo fuerzas, pero en X y en Y de bloque B. Me sumo fuerzas aquí, descompongo la aceleración de A, ¿verdad? Aceleración, perdón, aquí descompongo la aceleración de corrección, ¿verdad? Que es masa B por aceleración de A por sus componentes, para tomar en cuenta como la corrección, igual a la masa B por las aceleraciones relativas en B, pero en Y no hay, porque relativo al bloque A, el bloque B mueve pegado a la superficie, o sea, relativo a A, no hay aceleración en Y, es una rampa, ¿verdad? Nada más la rampa está moviéndose, pero respecto a la rampa, no hay ningún movimiento en Y, por eso es que esta aceleración relativa en el bloque B en YB 0. Y ahí sí, entonces ya tengo una, dos, tres ecuaciones. Tengo una variable, una incógnita x a 2 puntos. Tengo otra incógnita n a b y otra incógnita x b 2 puntos relativo. Y ya, tres ecuaciones, tres incógnitas ahí resuelvo. Y listo, ¿verdad? Resuelvo y ya encuentro quién es la aceleración absoluta de A, que es negativo, y es correcto porque
yo planteé XA para otro lado, ¿verdad? O sea, yo usé un sistema de coordenadas convencional, ¿verdad? O sea, aunque yo sé que mueve para la izquierda, pero dejo así como está. Después el signo me dice para dónde va, ¿verdad? Para no enredarme. Entonces dejo el planteamiento, la referencia así como está. Me dice que X está negativo y debe ser negativo. Si me da positivo, más bien está mal, ¿verdad? El negativo está bien. Y después despejo X de 2 puntos. Relativo, ¿verdad? Es igual. Relativo es menos 8.32 en la dirección, digamos, de la rampa. Y ahora sí, entonces combino los dos, porque la aceleración absoluta de B es la aceleración verdadera, bueno, aceleración de la referencia, ¿verdad? Vectorial, todo eso vectorial, ¿verdad? Más la aceleración relativa de B respecto a A. Entonces ahí sumo, ¿verdad? Esta que es relativa está a 25 grados. La que es la referencia es horizontal. Ahí sumo los dos vectores y ya encuentro hacia dónde va, ¿verdad? Hacia dónde va la dirección y el ángulo, inclusive. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ese es el último ejercicio, ¿verdad? Que aparenta un poco más complicado, pero en realidad nada más es introducir la corrección para la masa B, que tiene movimiento relativo respecto a A, y como A también está acelerado, implica que la referencia es no inercial y por ende se debe añadir esta corrección. Entonces esto sería, si rápidamente, o sea, es que uno si no pone a hacer esto dura mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, conceptualmente es así, ¿verdad? Lo importante es que les tocan a ustedes hacer las tareas, ¿verdad? Entonces, tarea 3, que ya les expliqué un poco ahí en, en ese hace un par de días, ¿verdad? Que les puse ahí. Bueno, yo creo que lo más seguro es que me van a pedir que pasen la tarea 3. Voy a pasar a tenerlas para jueves, ¿verdad? Porque si no han terminado ni la 2 ni la 1, ni decir la 3, ¿verdad? Entonces la 3, vean que entonces 1, 2 son problemas de movimientos controlados y el movimiento es rectilíneo, o sea, se puede usar coordenadas rectangulares, ¿verdad? Aquí hay que hacer bien el DCD nada más y obtener información de cada DCD, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? El tercer problema es un movimiento no controlado, ¿verdad? Más se conocen las causas de movimiento y se pudo buscar determinar la respuesta de posición en el tiempo, ¿verdad? Posición y velocidad límite de ascenso de ese globo. Cuarto problema, en realidad es similar a este problema. Cuarto problema es parecido a este ejercicio. Calcular ángulo de despegue. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa caja empieza a deslizar desde el reposo, ¿verdad? Desde posición vertical desde el reposo, y además no hay fricción. Aquí, como venían con una banda transportadora, venían con velocidad inicial. Además hay fricción, entonces el ángulo del cual empieza a deslizar no es cero, ¿verdad? No es vertical, sino que tiene un ángulo. O sea, hay una inclinación para que vence la fricción y empieza a deslizar respecto a la banda. O sea, desliza sobre la banda, ¿verdad? Que la banda también trae una velocidad. Solo que aquí, ¿verdad? Cuando usted resuelve esto, va a llegar a una ecuación diferencial, no lineal, ¿verdad? Que no se puede resolver. Entonces aquí recomienda, ¿verdad? Para no complicarse, simplifique, ¿verdad? Haga una simplificación asumiendo que la reducción de la fuerza de fricción debido a la aceleración centrífuga es despreciable. De lo contrario, no se puede resolver así de simple vista. Habrá que usar otras técnicas, ¿verdad? Para hacerlo. Pero entonces aquí, cuando ustedes hacen, ustedes van a ver de que ustedes van a tener que despreciar un término ahí, despreciar su aporte para poder resolverlo, ¿verdad? Y llegar a esas respuestas, a ese ángulo de despegue. Y aunque ese ángulo de despegue es mayor al obtenido en clase, que es 48, porque hay fricción, ¿verdad? Si hay fricción, por supuesto, hay más pérdida de energía, nuestra velocidad no es tan alta, ¿verdad? Okay. Ese es similar a ese ejercicio, nada más que con un poco más de variable, ¿verdad? O sea, con condición inicial, de ángulo y de velocidad. Quinto problema es similar, es casi que mismo concepto que ejercicio 4, ¿verdad? Es el mismo concepto,
nada más que ahora cambia la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria ahora es un caracol, no, sí, un caracol, ¿verdad? Un caracol de esa forma polar. Igual se trabaja igual, ¿verdad? Calcular la velocidad de aceleración y después igual para el ángulo que le pide, ¿verdad? Bueno, aquí le pide para tiempo igual a 1 segundo, entonces cuál para esa posición dada, cuál es cuál es la fuerza de la barra ranurada, que es esta, ¿verdad? El labón, y la fuerza normal entre el pin y la ranura del caracol, que ahí va en una dirección dada. Entonces se trabaja igual que este ejercicio, que ese ejercicio totalmente, ¿verdad? Que es el mismo procedimiento. Y el último, el sexto, ¿verdad? Que ya es el último, que es un poco más largo, es igual que esta, ¿verdad? Un poco más sencillo. El bloque A, ¿verdad? Está colocado sobre la parte superior y empieza a resbalar hacia abajo. Y como si ustedes hacen un DCL, ¿verdad? Hace un DCL, no hay fricción en ningún lado, ¿verdad? No hay fricción en ningún lado. Si hace un DCL, va a verte que en B ya actúa la normal de A y A ya actúa NAB y el peso de A y aquí el peso de B. Entonces vean que con esa normal, ¿verdad? Aunque se va resbalándose para abajo, ¿verdad? Esa normal de A va cambiando de posición, va bajando, pero va empujando el bloque B a la izquierda. Y normal de A, y por supuesto con ese peso, él va deslizándose para abajo. Solo que A, ¿verdad? La trayectoria que escribe en realidad es 30 grados, pero como esta rampa también se mueve a la izquierda, entonces en realidad la trayectoria real va a ser como un poco así, ¿verdad? Va a ser como por acá. Porque también B se mueve, ¿verdad? También B se mueve. O sea, entonces esta dirección de 30 grados es relativo a B, ¿verdad? Entonces aquí de pie, ¿verdad? Resolver con el método de fuerzas, ¿verdad? Planteé como vimos aquí, como ese ejemplo que ahora vimos, ¿verdad? Planteé ecuación de movimiento para cada bloque, ¿verdad? A y B, y resuelva similar a como se hizo en ese ejemplo. Aquí es mucho más sencillo, hay mucho menos fuerza, ¿verdad? Pero recordar que B está moviéndose para el lado izquierdo, ¿verdad? Y además, como ustedes conocen estas distancias, 2, 1, ¿verdad? Aquí en un ángulo pueden conocer esta distancia de la rampa. Entonces, conociendo la aceleración que obtiene de bloque A relativo a B, van a poder entonces despejar o resolver cuál es la velocidad cuando llega aquí, a esa esquina, cuando se despega de B, ¿verdad? Y cuando calculan esa velocidad de despegue de B, más la velocidad de B, pueden encontrar la velocidad real final de A. Ya va a verte que es un ángulo ahí, que es un poco mayor que los 30, bueno, un poco mayor, sí, que los 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta, inclusive. Ok, entonces esos son los 6 ejercicios de este problema. Digamos que yo siento que están todos los tipos de problemas, ¿verdad? Que se interesa en, digamos, de examen. En examen, especialmente los tipos de problemas de examen, siempre son de ese estilo. 1, 2 y 5. 4, muy poco. El último, no, ¿verdad? Último, no es como común que se haga examen. Nunca ha salido, de hecho, ¿verdad? Pues más complejo para hacer examen. Pero los problemas de examen siempre son del tipo de movimientos controlados para que puedan, como decir, hacer una extensión de lo que aprendieron en estática, nada más ahora tomar en cuenta el efecto dinámico, ¿verdad? 5 es un clásico y 2 es otro clásico, ¿verdad? Es encontrar reacciones inclusive debido a la aceleración que experimenta el bloque, ¿verdad? Que transmite eso al cable y el cable a la viga y viga a las reacciones. ¿Okay? Igual aquí, ¿verdad? Como hay aceleración, se transmite esa fuerza a la articulación, ¿verdad? Entre los dos vehículos. Ok, eso sería todo para hoy. No sé si hay preguntas, comentarios.
Ah, por cierto, el jueves nos vemos un toquecito para empezar tema 4. Sí, porque ya concluimos tema 3, empezamos tema 4 y ya la otra semana, entonces ahí ya el lunes sería asincrónico. Y por cierto, ya está el quiz 3, que es práctico, ¿verdad? Que son ejercicios. Tienen 1 hora para hacerlo. Son 5 ejercicios, 5 preguntas cortas, ¿verdad? Algunos hay que derivar, pero son sencillas, nunca largas como tarea que hay que derivar para aceleración, ¿no? Si plantea bien el problema, ve la relación, deriva y encuentra, ¿verdad? Entonces, ya alguien intentó, vean que está abierto desde hoy hasta 8 de mayo, cuando es 8 de mayo, hasta domingo, medianoche, ¿verdad? Entonces, domingo, medianoche y el lunes, si gusta, entonces, bueno, lunes dejamos como asincrónico, ¿verdad? Y podemos ver ahí el jueves la solución, ¿verdad? De ese examen corto. Igual las versiones pueden ser diferentes para cada persona para que lo tomen en cuenta. Eso sería de mi parte. No sé si hay preguntas, si no, agradezco mucho a su atención y conexión, ¿verdad? Y que les vaya muy bien con la tarea. Todavía, profe,